Era el año 1941. Europa se sumió en un torbellino de violencia cuando Hitler y la maquinaria de guerra nazi, cegado por la ambición, lanzaron la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Los susurros de una amenaza inminente resonaban por todo el continente europeo, presagiando un nuevo capítulo de horror y destrucción. En los campos de batalla no solo luchaban hombres. Cientos de miles de mujeres soviéticas se unieron al Ejército Rojo para defender su patria. El rugido de los tanques, el estruendo de las explosiones y el hedor a pólvora y sangre impregnaban el aire en los campos de batalla donde lucharon las valientes mujeres soldados soviéticas. Sin embargo, para aquellas capturadas por los nazis, el destino era cruel. Las cicatrices de la guerra marcarían la vida de estas heroínas para siempre, dejando un legado de dolor y sufrimiento que tardaría generaciones en sanar. Su historia, un capítulo oscuro en la Segunda Guerra Mundial, es un testimonio de la brutalidad de la guerra, la valentía de estas mujeres y el legado que dejaron para las generaciones futuras. En este vídeo, exploramos las atrocidades que estas mujeres heroicas enfrentaron, su lucha por la supervivencia y el legado que dejaron para las generaciones futuras. Prepárate para conocer una historia conmovedora y poco conocida. Bienvenidos a The Marshall Memoirs. La ira de las Valquirias. Mujeres en la guerra, transformación social en la Unión Soviética. Cuando las estepas temblaron bajo las botas de acero nazi y el cielo se oscureció con las garras del águila imperial, la Unión Soviética se vio envuelta en un torbellino de fuego y furia. En ese crisol de guerra no solo se forjó el destino de una nación, sino que también se reescribió el papel de la mujer en la sociedad. Antes de que el fragor de la batalla ensordeciera la tierra, la mujer soviética se encontraba confinada en el hogar, tejiendo el tapiz doméstico entre la cuna y el fogón. Su mundo era uno de cuidados y crianza, un refugio tranquilo en medio de la inmensidad soviética. Pero cuando la horda nazi cruzó las fronteras, rompiendo la paz con la fuerza bruta, un nuevo canto de guerra resonó en las almas femeninas. La invasión nazi a la Unión Soviética en 1941 marcó un punto de inflexión que alteró drásticamente el panorama social del país. La guerra generó una necesidad urgente de mano de obra en todos los sectores de la sociedad. Millones de hombres soviéticos fueron reclutados para el ejército, dejando vacantes en las fábricas, las granjas y otros sectores esenciales de la economía. El gobierno soviético, acorralado por la invasión, lanzó un llamado desesperado a sus hijos e hijas. Era un grito que trascendía los confines del género, un llamado a defender la patria con uñas y dientes. Y las mujeres, con corazones ardiendo en patriotismo, respondieron al unísono ante la escasez de mano de obra masculina. Este llamado no solo fue un acto de supervivencia, sino también una apuesta por desafiar las normas sociales preestablecidas y abrir nuevas oportunidades para las mujeres en la sociedad. Las mujeres soviéticas respondieron al llamado del gobierno con un entusiasmo y una determinación admirables. Asumieron con valentía y responsabilidad roles que antes se consideraban exclusivos de los hombres, ocupando puestos en la industria, la agricultura y, por primera vez en la historia soviética, en el frente de batalla. La participación activa de las mujeres en el combate no solo significó un aporte crucial a la defensa del país, sino que también representó un desafío a las normas sociales tradicionales. Las mujeres demostraron su capacidad, su coraje y su compromiso con la causa, derribando las barreras de género y ganando el respeto y el reconocimiento de la sociedad. Las mujeres soldados soviéticas, las valquirias de la Gran Guerra Patria, dejaron un legado imborrable en la historia. Su valentía, su sacrificio y su contribución a la victoria inspiraron a generaciones de mujeres en todo el mundo a luchar por la igualdad y la justicia. Las heroínas de acero. ¿Qué motivó a estas mujeres a dejar atrás sus vidas y unirse al frente de batalla? Las razones que llevaron a las mujeres soviéticas a unirse al combate durante la Segunda Guerra Mundial fueron diversas y complejas, reflejando las distintas realidades y aspiraciones de las mujeres en ese contexto histórico. En las calles de Leningrado sitiada, las mujeres soldados soviéticas no solo luchaban en el frente, sino que también desempeñaban roles esenciales en la vida civil. Trabajaban como ingenieras, conductoras de tranvías, agricultoras y profesoras, manteniendo la ciudad en funcionamiento a pesar de las privaciones y los bombardeos constantes.
Su valentía y determinación no solo inspiraron a sus compañeros de armas, sino que también demostraron la capacidad de las mujeres para superar los desafíos más difíciles en tiempos de guerra. Un factor fundamental fue el profundo patriotismo que muchas mujeres sentían hacia su país. La invasión nazi a la Unión Soviética en 1941 representó una amenaza directa a su tierra natal, a sus familias y a su forma de vida. Ante este peligro inminente, muchas mujeres se sintieron impulsadas a tomar las armas y defender su patria con valentía y determinación. Para otras mujeres, la motivación principal era la protección de sus familias y seres queridos. La guerra había dejado a muchos hogares sin hombres, quienes habían sido reclutados para el frente de batalla. Las mujeres, asumiendo un rol protector, se unían al ejército para asegurar la supervivencia y el bienestar de sus hijos, padres y hermanos. Más allá de la defensa nacional, algunas mujeres vieron en la guerra una oportunidad para escapar de la opresión y la desigualdad de género que imperaba en la sociedad soviética de la época. El llamado a las armas significó para ellas la posibilidad de romper con los roles tradicionales asignados a las mujeres y demostrar su capacidad para desempeñarse en ámbitos considerados exclusivos de los hombres. Un sentimiento común entre las mujeres soldados soviéticas era el profundo sentido del deber y el deseo de contribuir a la victoria de su país. La guerra era una causa justa, una lucha por la libertad y la supervivencia, y ellas estaban dispuestas a poner todo su esfuerzo para lograr el triunfo. Con gran determinación, las mujeres soldados soviéticas se sometieron a un entrenamiento arduo y riguroso, similar al que recibían los hombres. Aprendieron a manejar armas, tácticas de combate, supervivencia en el campo de batalla y primeros auxilios. Su capacidad de aprendizaje y adaptación fue notable, demostrando una gran fortaleza física y mental para enfrentar las duras condiciones del frente. Las mujeres soldados soviéticas no se limitaron a un solo tipo de función dentro del Ejército Rojo. Su presencia se extendió a diversas áreas, incluyendo la infantería, la artillería, las unidades médicas, la aviación e incluso las fuerzas especiales. Su versatilidad y capacidad de adaptación les permitieron desempeñar roles cruciales en el frente oriental. Más allá del deber, las increíbles hazañas de las mujeres soldados soviéticas. Las mujeres soldados soviéticas no solo combatieron en primera línea, sino que también desempeñaron una amplia gama de roles esenciales para el esfuerzo bélico. Como francotiradoras demostraron una puntería excepcional, eliminando oficiales enemigos y sembrando el terror entre las tropas nazis. Las ametralladoras, con su valentía y determinación, defendieron posiciones clave y repelieron ataques enemigos. Águilas del aire, las pilotos soviéticas que desafiaron el cielo, volando aviones de combate y bombarderos, desafiaron la dominación masculina en el aire y se convirtieron en símbolos de la resistencia soviética. Un ejemplo de valor en los cielos fue la historia de Polina Gelman, una piloto perteneciente al Regimiento 588, de bombardeo nocturno conocido como las Brujas Nocturnas, una unidad aérea formada exclusivamente por mujeres creada por la famosa aviadora soviética Marina Raskova. Su apodo de Brujas Nocturnas fue otorgado por los nazis basado en la táctica que utilizaban estas pilotos de apagar los motores de sus bombarderos en pleno vuelo. Esta acción les permitía planear en silencio sobre las posiciones enemigas, sin ser detectadas por los radares o las defensas antiaéreas. Al llegar al objetivo, encendían nuevamente los motores y lanzaban sus bombas, creando un efecto de sorpresa y terror entre las tropas nazis. En 1941, Gelman se alistó en la Fuerza Aérea Soviética y fue asignado al Regimiento de Aviación de Bombarderos Nocturnos. Volando un Po-2, un biplano ligero pero efectivo, Gelman realizó más de 800 misiones de combate durante la guerra. Su principal objetivo era bombardear posiciones enemigas, fábricas, aeródromos y líneas de ferrocarril, principalmente durante la noche para aprovechar la oscuridad y la sorpresa. La valentía y la precisión de Gelman en combate la convirtieron en una piloto legendaria. Durante la guerra, destruyó una gran cantidad de objetivos enemigos y recibió numerosas condecoraciones, incluyendo la Orden de la Bandera Roja, la Orden de la Guerra Patriótica y la Estrella de Oro, la más alta distinción militar soviética.
En los hospitales de campaña y en el campo de batalla, donde la muerte acechaba en cada esquina, las enfermeras soviéticas, conocidas como las ángeles en el infierno, eran un faro de esperanza y compasión. Con manos firmes y corazones valientes, atendían a los heridos, aliviando su dolor físico y emocional. Su dedicación era inquebrantable, incluso en las condiciones más precarias y peligrosas. En las zonas ocupadas por los nazis, las guerrilleras soviéticas, mujeres intrépidas y decididas, operaban como una espina en el costado del enemigo. Su misión era sabotear infraestructuras, recopilar información crucial y hostigar a las tropas enemigas, contribuyendo significativamente a la resistencia contra la invasión nazi. Una historia interesante es la de Lyudmila Pavlichenko, conocida como la Lady Muerte por los nazis. Su precisión y valentía la convirtieron en una heroína nacional y un símbolo de la resistencia soviética. Según los registros soviéticos, Lyudmila eliminó a 309 soldados enemigos confirmados, una cifra extraordinaria para cualquier francotirador de la historia, y más aún para una mujer en esa época. Su precisión e ingenio la convirtieron en una heroína nacional, apodada Lady Muerte por los alemanes, quienes temían su letal puntería. El enemigo implacable, perspectiva alemana y órdenes de exterminio. La presencia de mujeres soldados en el ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial representó un desafío frontal a la ideología nazi, la cual estaba profundamente arraigada en la supremacía racial y la misoginia. Para los nazis, la mujer era una criatura inferior, destinada a la reproducción y al cuidado del hogar, incapaz de participar en las tareas masculinas de la guerra. La Unión Soviética, por el contrario, promovía la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres desde sus inicios. La participación de las mujeres en la fuerza laboral y en la vida pública era vista como un pilar fundamental del socialismo. Ante la invasión nazi, el gobierno soviético hizo un llamado a las mujeres para que se unieran al ejército y defendieran su patria. La visión nazi de la mujer se basaba en la creencia de que la raza aria era superior a todas las demás. Según esta ideología, las mujeres arias debían dedicarse a la procreación de niños arios puros para fortalecer la raza. La participación de las mujeres en la esfera pública, y más aún en el campo de batalla, era considerada como una desviación del orden natural y una amenaza a la pureza racial. Esta visión distorsionada de la mujer se reflejaba en las políticas nazis. El régimen nazi implementó medidas para limitar el acceso de las mujeres a la educación y al trabajo, y las animó a enfocarse en el matrimonio y la maternidad. Las mujeres judías, en particular, fueron objeto de una persecución brutal, siendo víctimas de violencia, discriminación y exterminio durante el Holocausto. La presencia de mujeres en el frente de batalla soviético era una afrenta directa a la visión nazi del mundo. Era un símbolo de resistencia, de igualdad y de desafío a la jerarquía de género impuesta por el régimen. Las mujeres soldados soviéticas, con su valentía y determinación, representaban la antítesis del modelo de mujer idealizado por el nazismo. La propaganda nazi no escatimó esfuerzos para demonizar a las mujeres soldados soviéticas, retratándolas como criaturas salvajes, despiadadas y carentes de feminidad. Se las representaba como seres sin valor, incapaces de defenderse o contribuir a la sociedad más allá de la maternidad. Se las acusaba falsamente de cometer atrocidades contra los soldados alemanes y de representar una amenaza a la civilización occidental. Esta narrativa deshumanizada tenía como objetivo desmoralizar a las tropas soviéticas, justificar la brutalidad hacia las mujeres capturadas y reforzar la superioridad racial aria que proclamaba el nazismo. El mariscal de campo Walter von Reichenau, uno de los comandantes más despiadados del ejército alemán, emitió una orden en 1941 que exigía la ejecución inmediata de todas las mujeres soldados soviéticas capturadas por una cuestión de principios. Esta orden reflejaba la política nazi de exterminio sistemático hacia las mujeres soviéticas, quienes eran consideradas como no merecedoras de la vida. La orden de Reichenau tuvo un impacto psicológico devastador en las mujeres soldados soviéticas capturadas. Vivían bajo la constante amenaza de muerte y la brutalidad de sus captores. El conocimiento de esta orden exacerba el miedo y la incertidumbre, convirtiéndolas en víctimas de una ideología que las consideraba inferiores y desechables.
prácticamente todos los hombres al mando de las tropas alemanas dieron estas órdenes secretas e ilegales. Algunos de los generales nazis más extremistas dieron la indicación de colgar a las combatientes en los árboles para que fueran vistos y alentar a los demás reclutas a abandonar el frente de batalla. La orden del mariscal generó controversia incluso dentro de las tropas alemanas. Algunos soldados, guiados por su humanidad y principios éticos, se negaron a cumplirla, considerándola una barbaridad. Sin embargo, otros, adoctrinados por la ideología nazi y la disciplina militar, acataron la orden, perpetuando la violencia y la barbarie contra las mujeres soldados soviéticas. Captura y brutalidad nazi. El cruel destino que le esperaba a las guerreras soviéticas. Las mujeres soldados soviéticas que fueron capturadas por las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial enfrentaron un destino de inimaginable crueldad y sufrimiento. En lugar de ser tratadas con el respeto y la dignidad que merecían como prisioneras de guerra, fueron enviadas a los infames campos de concentración nazis, donde se convirtieron en víctimas de una brutalidad sistemática y condiciones de vida infrahumanas. Los campos de concentración nazis eran lugares de horror indescriptible. Diseñados como instrumentos de exterminio y control social, estos campos eran escenario de atrocidades que desafiaban cualquier concepto de justicia y humanidad. Las mujeres soldados soviéticas, junto con miles de prisioneros de diferentes orígenes, se veían obligadas a vivir en un entorno de terror y desesperación. El hambre constante era una de las principales torturas infligidas a los prisioneros. Las raciones de comida eran escasas e insuficientes, y muchos prisioneros morían de inanición. Las enfermedades, como el tifus y la disentería, se propagaban rápidamente debido a las condiciones insalubres y la falta de atención médica. El trabajo forzado era otra forma de tortura utilizada por los nazis. Los prisioneros eran obligados a trabajar largas horas en condiciones extenuantes, sin descanso adecuado ni protección contra los elementos. Muchos prisioneros morían o quedaban discapacitados debido al trabajo excesivo y las pésimas condiciones laborales. A pesar de la brutalidad y el horror que las rodeaban, las mujeres soldados soviéticas no se rindieron. Su espíritu inquebrantable y su determinación por sobrevivir las impulsaron a emplear diversas estrategias de resistencia y supervivencia para mantener la esperanza y la dignidad en medio del horror. Saboteaban el trabajo forzado, organizaban pequeñas rebeliones, compartían comida y medicinas entre sí y se apoyaban mutuamente para enfrentar la violencia y la desesperación. Entre las historias inspiradoras de heroísmo y solidaridad que se dieron entre las mujeres soldados soviéticas en los campos de concentración, destaca la figura de Zoya Kosmodemianskaya, quien se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio para la Unión Soviética. Zoya, una joven llena de ideales y patriotismo, era miembro del Komsomol, la organización juvenil comunista. Su deseo de defender su patria la llevó a unirse a un grupo de partisanos para realizar misiones de sabotaje detrás de las líneas enemigas. En noviembre de 1941, Zoya y un compañero fueron enviados a una aldea ocupada por los alemanes para colocar explosivos y cortar las líneas de comunicación enemigas. Sin embargo, su misión fue infructuosa y fueron capturados por una patrulla alemana. Sometida a brutales interrogatorios y torturas por parte de la Gestapo, Zoya se negó a revelar información sobre sus compañeros o sus planes. A pesar del dolor y la presión, Zoya mantuvo una actitud desafiante y heroica, inspirando a otros prisioneros con su valentía y determinación. El 21 de noviembre de 1941, Zoya fue condenada a muerte por ahorcamiento. A pesar de su corta vida, Zoya Kosmodemianskaya se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética contra la invasión nazi. En 1942 fue póstumamente condecorada como héroe de la Unión Soviética, la más alta distinción militar del país. Flores marchitas. El impacto psicológico de la captura en las soldadas soviéticas. En el tumulto de la Segunda Guerra Mundial, las soldadas soviéticas se erigieron como heroínas, defendiendo su patria con valentía y determinación. Enfrentaron al enemigo con tenacidad, desafiando las expectativas de una sociedad patriarcal que las relegaba a roles domésticos. Sin embargo, el destino les tenía preparado un capítulo cruel: la captura por parte del enemigo.
a las atrocidades físicas que sufrieron en los campos de concentración, donde fueron víctimas de brutalidad, hambre, enfermedades y trabajo forzado, se sumó un profundo trauma psicológico que marcó sus vidas para siempre. Las cicatrices invisibles de la guerra quedaron grabadas en sus almas, afectando su salud mental y su capacidad para reintegrarse a la sociedad. El trauma de la captura y las experiencias vividas en los campos de concentración se manifestaron de diversas maneras en las soldadas soviéticas. El estrés postraumático, con sus flashbacks, pesadillas y dificultades para dormir, se convirtió en un compañero inseparable. La ansiedad y la depresión las acechaban constantemente, afectando su capacidad para concentrarse, disfrutar de las actividades cotidianas y mantener relaciones interpersonales. Las imágenes de violencia, muerte y destrucción permanecían grabadas en sus mentes, generando sentimientos de culpa, miedo e impotencia. La sensación de haber fallado a sus compañeras y a su patria las atormentaba, convirtiéndose en una carga emocional insoportable. A pesar del trauma, las soldadas soviéticas demostraron una gran capacidad de resiliencia. Desarrollaron diversos mecanismos de afrontamiento para sobrellevar la situación y encontrar un camino hacia la sanación. La solidaridad entre compañeras, el apego a la fe y la esperanza de un futuro mejor fueron sus principales baluartes. El apoyo mutuo y el compartir experiencias dolorosas les permitió encontrar consuelo y fortaleza en la adversidad. Las soldadas formaron lazos de hermandad que las ayudaron a sobrellevar el trauma y a mantener viva la esperanza. Para muchas soldadas, la fe religiosa les brindó un sentido de paz y esperanza en medio del caos. La creencia en un poder superior les permitió encontrar consuelo y fortaleza en los momentos más difíciles. La creencia en que la guerra terminaría y que podrían regresar a sus hogares las motivaba a seguir adelante. La esperanza de un futuro mejor les dio la fuerza para enfrentar el presente y luchar por su supervivencia. Ravensbrück, flores de sangre en la tierra helada. En la gélida tierra de Alemania, en medio de bosques nevados y campos sombríos, se erguía un símbolo de horror y oprobio. El campo de concentración de Ravensbrück, un lugar donde la crueldad y la barbarie reinaban sin piedad, donde la vida de miles de mujeres se marchitaba como flores cortadas de raíz. En 1939, por orden de Heinrich Himmler, jefe de las SS, se erigió Ravensbrück. A diferencia de otros campos de concentración, este fue diseñado y construido específicamente para mujeres. Su objetivo inicial era albergar a prisioneras políticas, judías, romaníes y lesbianas, consideradas enemigas del Reich. Sin embargo, con el paso del tiempo, el campo se convirtió en un centro de exterminio sistemático, donde las mujeres eran sometidas a condiciones infrahumanas y a todo tipo de abusos. La vida en Ravensbrück era una pesadilla constante. Las prisioneras vivían hacinadas en barracones insalubres, donde el hambre, las enfermedades y el frío eran sus principales enemigos. Eran obligadas a realizar trabajos forzados extenuantes, a menudo en condiciones climáticas extremas, y eran víctimas de constantes humillaciones, torturas y ejecuciones. Los abusos sexuales eran una práctica común en Ravensbrück. Las prisioneras eran violadas por los guardias, utilizadas como objetos de placer y sometidas a experimentos médicos forzados que explotaban sus cuerpos. Estas atrocidades dejaron una profunda herida en las víctimas, marcando sus vidas para siempre. Al frente del campo de Ravensbrück se encontraba un grupo de mujeres despiadadas, encabezadas por Dorothea Binz, comandante del campo desde 1942 hasta 1945. Estas mujeres, conocidas por su crueldad y sadismo, implementaron un régimen de terror que convirtió la vida de las prisioneras en un infierno. Irma Grese, apodada la Bestia de Ravensbrück, era una joven guardiana conocida por su brutalidad y su placer por infligir dolor a las prisioneras. Johanna Lange, otra guardiana sádica, se encargaba de realizar experimentos médicos inhumanos en las mujeres, con fines eugenésicos y armamentísticos. Las mujeres soviéticas constituían un grupo importante dentro de las prisioneras de Ravensbrück. Se estima que entre 1941 y 1945, alrededor de 120.000 mujeres soviéticas fueron enviadas al campo. Estas mujeres, capturadas durante la Segunda Guerra Mundial,
fueron sometidas a las mismas atrocidades que las demás prisioneras, pero además enfrentaron una discriminación adicional por su nacionalidad y su resistencia al régimen nazi. Amanecer entre ruinas, la liberación de las soldados soviéticas capturadas. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban por la Europa devastada por la guerra en 1945, la liberación de los campos de concentración nazis se convirtió en una misión de crucial importancia. Al abrir las puertas de estos infiernos terrenales, los soldados aliados se encontraron con escenas que jamás olvidarán. Miles de prisioneros esqueléticos, enfermos y al borde de la muerte, víctimas de la brutalidad y la barbarie del régimen nazi. Entre ellos se encontraban las soldadas soviéticas, mujeres que habían combatido con valentía y honor solo para ser capturadas y sometidas a atrocidades inimaginables. Los campos de concentración nazis eran lugares diseñados para infligir el máximo sufrimiento y exterminar a aquellos que el régimen consideraba indeseables. Las condiciones de vida eran infrahumanas: hacinamiento extremo, hambre constante, exposición a enfermedades mortales, trabajo forzado extenuante y violencia física y psicológica a diario. Los prisioneros eran tratados como animales, despojados de su dignidad y su humanidad. Las soldadas soviéticas que fueron capturadas por los nazis sufrieron una doble injusticia. Primero, habían sido enviadas al frente de batalla para defender a su patria, desafiando las normas sociales de la época que relegaban a las mujeres a roles domésticos. Segundo, al ser capturadas, se convirtieron en víctimas de la misoginia y el odio ideológico del régimen nazi, que las veía como enemigas inferiores e indignas de respeto. A pesar de las atrocidades que sufrieron, las soldadas soviéticas demostraron una extraordinaria valentía y resistencia. Se apoyaban entre sí, compartían lo poco que tenían y nunca perdían la esperanza de un mañana mejor. Su espíritu de lucha y su negativa a sucumbir ante la brutalidad nazi son un testimonio de su fuerza y resiliencia. La llegada de las fuerzas aliadas a los campos de concentración representó un rayo de esperanza para las soldadas soviéticas. Al ser liberadas, pudieron finalmente escapar del horror y comenzar el largo camino hacia la recuperación física y psicológica. Sin embargo, las cicatrices de la guerra quedarían grabadas en sus almas para siempre. Al regresar a casa, las soldadas soviéticas encontraron un mundo transformado por la guerra. Muchas de sus familias habían sido víctimas del conflicto o habían sido reubicadas durante la evacuación. La sociedad soviética, aún conmocionada por los horrores de la guerra, no siempre comprendía o valoraba las experiencias de estas mujeres, quienes habían combatido con valentía y sacrificio. La guerra y el cautiverio dejaron cicatrices imborrables en la vida de las soldadas soviéticas. Muchas de ellas sufrieron de estrés postraumático, depresión, ansiedad y problemas físicos como consecuencia de las atrocidades que vivieron. A pesar de estas dificultades, estas mujeres demostraron una gran resiliencia y fortaleza para seguir adelante con sus vidas. Más allá del campo de batalla, el legado de las soldadas soviéticas. Tras el horror y la brutalidad de los campos de concentración nazis, las soldadas soviéticas que sobrevivieron regresaron a una patria devastada por la guerra. Su valentía y sacrificio en el campo de batalla las habían convertido en heroínas, pero su camino hacia la reintegración a la sociedad civil no sería fácil. Al volver a casa, las soldadas soviéticas se encontraron con una realidad muy diferente a la que habían dejado atrás. Ciudades en ruinas, escasez de recursos y un profundo trauma psicológico eran solo algunos de los desafíos que enfrentaban. A pesar de su heroísmo, algunas de estas mujeres enfrentaron el estigma de haber sido prisioneras de guerra. La sociedad soviética de la época aún mantenía ideas conservadoras sobre el rol de la mujer, y algunas personas las veían como débiles o incluso como colaboradoras del enemigo. Encontrar un empleo que les permitiera mantener a sus familias y rehacer sus vidas también era una tarea difícil. Su experiencia en el campo de batalla no era valorada en el mercado laboral, y muchas se vieron obligadas a aceptar trabajos poco remunerados o que no correspondían a sus habilidades. Las secuelas psicológicas de la guerra también dificultan las relaciones personales. Muchas soldadas sufrían de trastorno de estrés postraumático, TEPT, ansiedad y depresión, lo que afectaba su capacidad para formar y mantener relaciones sanas. A pesar de las dificultades,
muchas soldadas soviéticas también recibieron el reconocimiento que merecían por su valentía y sacrificio. Fueron galardonadas con medallas y honores, y algunas incluso se convirtieron en figuras públicas y modelos a seguir para las nuevas generaciones. Las experiencias de las soldadas soviéticas en la guerra también contribuyeron a la transformación de la sociedad soviética, desafiaron los roles tradicionales de género y promovieron la igualdad entre hombres y mujeres. Su fuerza y resiliencia inspiraron a otras mujeres a luchar por sus derechos y a participar en la construcción de un futuro mejor para su país. Ecos de la guerra. La búsqueda de justicia para las soldadas soviéticas. Sin embargo, la historia no termina con la liberación de los campos de concentración. La sombra del horror y la devastación de la guerra aún se extendía, dejando tras de sí un vacío irreparable y una profunda sed de justicia. Era necesario dar voz a los que habían sido silenciados, honrar la memoria de los caídos y sentar un precedente que disuadiera futuros actos de barbarie. El mundo se enfrentaba a la titánica tarea de reconstruir lo que había sido destruido y de llevar ante la justicia a los responsables de estas atrocidades. Comenzó así un largo y complejo proceso de investigación y enjuiciamiento. Los aliados, bajo el amparo del Tribunal de Nuremberg, se embarcaron en la titánica tarea de recopilar pruebas, identificar a los culpables y juzgarlos por sus crímenes. No fue una tarea fácil. Muchos de los perpetradores habían huido o se habían suicidado. Las pruebas eran fragmentadas y dispersas. Los supervivientes, marcados por las cicatrices físicas y psicológicas del trauma, se enfrentaban a la difícil tarea de recordar y revivir los horrores que habían vivido. La figura de Irma Grese, apodada por la prensa como la Bella Bestia, nos recuerda la crueldad que habitaba en los corazones de algunos guardias de los campos de concentración nazis. A pesar de su juventud y belleza, Grese fue responsable de crímenes atroces y su condena a muerte fue un símbolo de justicia para las víctimas. Sin embargo, Irma Grese fue solo una de las miles de mujeres que trabajaron como guardias en los campos de concentración. La mayoría de ellas nunca enfrentaron la justicia y sus historias quedaron en el olvido. El caso de Herta Botte, quien, a pesar de su brutalidad y su falta de arrepentimiento, fue indultada y pudo vivir una vida normal, es un ejemplo de la impunidad que prevalece en muchos casos. Su historia nos recuerda la importancia de confrontar el pasado y exigir justicia para las víctimas, incluso décadas después de los hechos. La sociedad de la Alemania occidental de la posguerra, marcada por el patriarcado y la necesidad de reconstrucción, se mostró indulgente con muchas de estas mujeres. Se las retrató como víctimas de las circunstancias, ignorando su responsabilidad en los crímenes cometidos. El legado de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, tanto de las soldadas soviéticas como de las mujeres que sufrieron en los campos de concentración, nos obliga a luchar contra la violencia, la discriminación y la impunidad. Su memoria nos recuerda que la paz y la libertad no son regalos, sino conquistas que debemos defender día a día. Esperamos que este viaje a través de la historia haya servido para honrar la memoria de estas heroínas, para comprender la complejidad de los eventos y para renovar nuestro compromiso con la justicia, la paz y la dignidad humana.